¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes proteger a tus hijos de los peligros que no siempre puedes ver? La Biblia nos recuerda que hay un arma poderosa a tu alcance: la oración. En Santiago 5:16 leemos: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos revela que como padre, tus palabras tienen el poder de abrir el cielo a favor de tus hijos. Hoy profundizaremos en cómo realizar oraciones de petición que no solo protejan a tus hijos, sino que también los guíen hacia el propósito divino para sus vidas. Cada palabra que elevas en oración puede marcar una diferencia eterna. ¿Estás listo para descubrir cómo usar este poder y cubrir a tus hijos con la gracia de Dios? Las oraciones de un padre o una madre tienen un poder que trasciende lo que podemos ver o imaginar. En un mundo lleno de desafíos y peligros, nuestras palabras dirigidas al cielo no son simples súplicas, sino llaves que abren puertas espirituales y activan las promesas de Dios en la vida de nuestros hijos. Jesús mismo nos enseñó el poder de la fe al decir: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Mateo 17:20. Estas palabras nos recuerdan que cada oración, cuando está fundamentada en fe, puede mover montañas y proteger a quienes más amamos. Pero ¿cómo se ora con una fe que mueve montañas? Primero, debemos creer que Dios escucha cada palabra y que su poder no tiene límites. Hebreos 11:6 nos asegura: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este versículo nos confronta con una verdad clave: nuestras oraciones no dependen de nuestras habilidades, sino de nuestra confianza en el carácter fiel de Dios. Al interceder por nuestros hijos, estamos depositando en sus manos lo más valioso para nosotros, creyendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que oraron con fe y vieron el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Pensemos en la mujer cananea que clamó a Jesús por la sanidad de su hija. A pesar de los obstáculos y las aparentes negativas, su fe perseverante la llevó a recibir el milagro que tanto anhelaba. Jesús mismo reconoció la grandeza de su fe al decir: mujer, qué grande es tu fe, se te concede lo que pides. Mateo 15:28. Este relato nos enseña que cuando oramos con fe, no solo tocamos el corazón de Dios, sino que también creamos un espacio para que su poder transforme nuestras circunstancias. Además de orar con fe, es esencial ser específicos en nuestras peticiones. Dios nos invita a presentarle nuestras necesidades con claridad y confianza, como un hijo que habla con su padre. Filipenses 4:6 nos exhorta: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este llamado a la especificidad no es una simple formalidad, sino una muestra de confianza en que Dios es capaz de responder a cada detalle de nuestra vida. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos ser claros en nuestras palabras, pidiendo protección, guía, sabiduría y todo lo que ellos necesitan para caminar en el propósito divino. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo poderoso de cómo una oración específica puede cambiar el curso de la vida de un hijo. Ana enfrentaba la angustia de la esterilidad, pero en lugar de rendirse, llevó su dolor al Señor con una petición clara: un hijo que sería dedicado al servicio de Dios. En 1 Samuel 1:11, ella oró: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo se lo entregaré al Señor para todos los días de su vida. Esta oración específica y sincera no solo fue escuchada, sino que resultó en el nacimiento de Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel.
Cuando oramos con claridad, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó esto en la oración del Padre Nuestro, al decir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Al orar por nuestros hijos, debemos buscar no solo lo que deseamos, sino lo que Dios ha planeado para ellos. Este enfoque no solo nos da paz, sino que también nos permite orar con mayor efectividad. En nuestras oraciones por los hijos, la claridad también puede incluir pedir por áreas específicas de sus vidas, como su carácter, su salud, sus amistades y su propósito. Imagina orar diariamente por la protección espiritual de tus hijos, declarando pasajes como Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Al ser específicos, nos unimos a las promesas de la palabra de Dios, sabiendo que su protección y cuidado están sobre ellos. La importancia de orar con claridad también se ve en la vida de Jesús. Cuando el ciego Bartimeo clamó a él, Jesús le hizo una pregunta que parece obvia: ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Bartimeo, a pesar de su evidente necesidad, tuvo que declarar específicamente lo que deseaba: quiero recuperar la vista. Esta respuesta directa no solo demostró su fe, sino que también permitió que el milagro ocurriera. De la misma manera, nuestras oraciones específicas reflejan nuestra fe y nos posicionan para recibir la intervención divina. Es importante recordar que nuestras palabras tienen poder. Proverbios 18:21 nos enseña: la lengua tiene poder para dar vida y para destruir. Al orar por nuestros hijos, nuestras palabras deben ser un reflejo de fe y esperanza, nunca de temor o duda. Cada vez que elevamos una oración específica, estamos declarando vida sobre ellos, cubriéndolos con la gracia y el amor de Dios. Nuestras palabras pueden ser una muralla espiritual que los protege de los peligros visibles e invisibles. A través de la oración, también podemos ser testigos de la fidelidad de Dios en las generaciones futuras. En la historia de Ruth, vemos cómo la intercesión y la bendición de Noemí sobre su nuera la guiaron hacia un propósito mayor, culminando en la genealogía de Jesús. Aunque no siempre entendamos el impacto inmediato de nuestras oraciones, podemos confiar en que Dios las usará para cumplir sus planes eternos. Orar con fe y ser específicos no solo transforma la vida de nuestros hijos, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Cada oración es una oportunidad para acercarnos a Él, para confiar en su carácter y para descansar en su fidelidad. En Salmo 145:18 se nos asegura: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no son palabras al aire, sino conversaciones íntimas con un Dios que está siempre dispuesto a escucharnos. Cuando unimos fe y claridad en nuestras oraciones, nos alineamos con el propósito divino y abrimos la puerta para que su poder fluya en la vida de nuestros hijos. Cada palabra que pronunciamos en fe, cada petición específica, es como una semilla plantada en tierra fértil, lista para dar fruto en el tiempo perfecto de Dios. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para orar por nuestros hijos es su palabra. Cuando oramos utilizando las Escrituras, no solo expresamos nuestras propias palabras, sino que declaramos las verdades eternas que Dios ha hablado. La Biblia nos asegura en Isaías 55:11 que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cuando oramos basándonos en las promesas de Dios, estamos alineando nuestras oraciones con su voluntad, y esto tiene un impacto poderoso y transformador. En la vida de nuestros hijos, orar con la palabra de Dios no es solo un acto espiritual, sino una forma de sembrar semillas que darán fruto a su debido tiempo.
La Escritura tiene un poder que trasciende nuestras circunstancias, trayendo consuelo, dirección y protección. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta no es solo una exhortación para enseñar principios, sino también una promesa que podemos declarar en oración, confiando en que Dios guardará a nuestros hijos en el camino que Él ha trazado para ellos. La Biblia está llena de promesas que podemos usar para cubrir la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, en Salmos 91 encontramos un refugio espiritual que podemos proclamar sobre ellos. Versículos como el 11 que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Son recordatorios de que la protección de Dios está disponible para aquellos que confían en Él. Cuando declaramos estas palabras sobre nuestros hijos, estamos invocando la protección divina sobre sus vidas, sus decisiones y sus caminos. Un ejemplo poderoso de la eficacia de la palabra de Dios en la oración se encuentra en la vida de Jesús. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, Jesús respondió a cada ataque declarando escrituras. Mateo 4:4 relata cómo Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta no solo derrotó al enemigo, sino que también nos mostró que la palabra de Dios es nuestra mayor arma en los momentos de prueba. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos entrando en una batalla espiritual, y las escrituras son la espada con la que luchamos. Orar con la palabra de Dios también nos ayuda a confiar más profundamente en sus promesas, porque nos recuerda quién es Él y lo que ha prometido hacer. Cuando nos sentimos preocupados por el futuro de nuestros hijos, podemos clamar con la misma confianza que tuvo el salmista en Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estas palabras no solo nos consuelan, sino que también nos dan la seguridad de que Dios proveerá todo lo necesario para nuestras familias. La vida de Josué nos enseña otro principio importante sobre declarar la palabra de Dios. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Este mandato no era solo para Josué, sino una verdad aplicable a nuestras vidas hoy. Cuando meditamos en la palabra y la proclamamos en oración, estamos estableciendo un fundamento sólido para nuestras familias y abriendo el camino para la bendición y la prosperidad. En la oración por nuestros hijos, cada versículo puede convertirse en un ancla de fe. Por ejemplo, si nuestros hijos enfrentan ansiedad o inseguridad, podemos declarar 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al proclamar estas palabras, no solo pedimos fortaleza para ellos, sino que también les transmitimos una verdad espiritual que puede cambiar su perspectiva y su actitud. La palabra de Dios no solo tiene poder cuando la pronunciamos, sino también cuando la vivimos y la compartimos con nuestros hijos. Deuteronomio 6:7 nos exhorta: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este llamado a enseñar la palabra no es solo una práctica diaria, sino una manera de establecer un legado espiritual que impactará a nuestras generaciones futuras. Cuando usamos estas escrituras en nuestras oraciones, también estamos modelando para nuestros hijos cómo pueden usar la palabra de Dios en su propia vida. La historia de Esther también ilustra el poder de alinearnos con la voluntad de Dios a través de la palabra y la oración. Cuando el pueblo judío enfrentó la amenaza de exterminio, Esther convocó un ayuno y buscó la dirección divina. Aunque la Biblia no menciona específicamente las palabras de su oración, sabemos que su valentía y acción fueron una respuesta a su confianza en el carácter de Dios.
En Esther 4:14, su tío Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? Este llamado a confiar en los planes de Dios también se aplica a nuestras oraciones por nuestros hijos. Cada vez que declaramos la palabra sobre ellos, estamos alineándolos con el propósito para el cual fueron creados. La oración respaldada por la palabra de Dios no solo transforma las circunstancias, sino también nuestros corazones como padres. Nos da una visión más amplia del plan de Dios y nos ayuda a orar con esperanza, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este tipo de oración también fortalece nuestra fe, porque al proclamar las promesas de Dios, recordamos que Él siempre cumple lo que dice. Orar con la palabra de Dios también nos da autoridad espiritual. En Juan 15:7, Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta promesa no es una licencia para pedir de manera egoísta, sino una invitación a orar alineados con el corazón de Dios. Cuando nuestras oraciones están fundamentadas en su palabra, estamos pidiendo conforme a su voluntad y eso trae resultados. Cada oración que elevamos utilizando las Escrituras es como una semilla plantada en tierra fértil. Aunque a veces no veamos resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está obrando, porque su palabra nunca regresa vacía. En Isaías 48 leemos: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta verdad nos asegura que, aunque el mundo cambie, las promesas de Dios son eternas y dignas de nuestra confianza. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a declarar las Escrituras con poder y autoridad. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso cuando no sabemos exactamente cómo orar, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestras palabras. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual se construyen las oraciones más poderosas. Nos conecta con el corazón de Dios, nos recuerda sus promesas y nos da autoridad espiritual para interceder por nuestros hijos. Al declarar las Escrituras sobre sus vidas, no solo estamos protegiéndolos, sino también equipándolos para enfrentar el futuro con fe y valentía. Dios nos ha dado su palabra como una herramienta poderosa, y cuando la usamos en nuestras oraciones, podemos estar seguros de que su mano está obrando en cada detalle. La condición de nuestro corazón al orar es crucial, especialmente cuando intercedemos por nuestros hijos. La oración no es solo un acto externo, sino una conexión directa con Dios, quien no solo escucha nuestras palabras, sino que también examina la intención detrás de ellas. En Salmos 66:18 leemos: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este versículo nos recuerda que Dios busca un corazón limpio y sincero en quienes se acercan a Él. No se trata de perfección, sino de un espíritu humilde y dispuesto a alinearse con su voluntad. Jesús mismo enfatizó este principio cuando enseñó a sus discípulos sobre la oración. En Mateo 5:23-24 les dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estas palabras nos muestran que el estado de nuestras relaciones y nuestro corazón afecta directamente nuestra comunión con Dios. Al orar por nuestros hijos debemos examinar nuestras propias vidas, permitiendo que el Espíritu Santo revele cualquier área de resentimiento, orgullo o pecado que pueda obstaculizar nuestra conexión con Él.
La limpieza del corazón no significa ser perfectos, sino estar dispuestos a ser transformados por Dios. David, a pesar de sus fallas, entendió esto profundamente. En Salmo 51:10 clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración es un acto de rendición que no solo purifica nuestro corazón, sino que también fortalece nuestra fe, permitiéndonos acercarnos al trono de la gracia con confianza. Al orar por nuestros hijos, esta rendición nos coloca en una posición de humildad, donde reconocemos que dependemos completamente de Dios para guiarlos y protegerlos. La historia de Job es otro ejemplo de cómo un corazón limpio tiene poder espiritual. Job intercedió constantemente por sus hijos, incluso ofreciéndoles sacrificios por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Job 1:5 nos dice: Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aunque Job no podía controlar las acciones de sus hijos, su compromiso de mantener un corazón limpio y de interceder fielmente por ellos demuestra cómo nuestras oraciones pueden tener un impacto eterno. Mantener un corazón limpio no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta transformación nos capacita para acercarnos a Dios con sinceridad, reconociendo nuestras debilidades y permitiéndole obrar en nosotros. Al orar por nuestros hijos, este tipo de transparencia no solo fortalece nuestras oraciones, sino que también nos modela como ejemplos para ellos, mostrándoles cómo depender de Dios en todo momento. La Biblia también nos advierte contra la hipocresía en la oración. Jesús habló de los fariseos, quienes oraban para ser vistos por los demás en lugar de buscar verdaderamente a Dios. En Mateo 6:5-6 dijo: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones deben ser un acto de intimidad con Dios, no una actuación externa. Al interceder por nuestros hijos, debemos buscar a Dios con un corazón genuino, sabiendo que Él responde a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. Un corazón limpio también está relacionado con nuestra disposición a perdonar. En Marcos 11:25 Jesús dijo: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Este acto de perdón no solo libera nuestro corazón, sino que también abre el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos asegurarnos de que nuestras palabras no estén contaminadas por la amargura o el rencor, sino que fluyan desde un corazón lleno de amor y compasión. La historia de Ana nos muestra cómo un corazón sincero y humilde puede desatar la intervención de Dios. En 1 Samuel 1, Ana derramó su alma delante del Señor orando por un hijo. Su oración no era un discurso elaborado, sino un clamor genuino desde lo más profundo de su ser. 1 Samuel 1:15 relata sus palabras: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Esta sinceridad tocó el corazón de Dios, y Él respondió a su oración dándole a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel.
La historia de Ana nos enseña que cuando oramos con un corazón limpio y sincero, nuestras palabras llegan al cielo con un poder especial. El apóstol Pablo también enfatizó la importancia de acercarse a Dios con un corazón puro. En 1 Timoteo 2:8 escribió: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este llamado a la pureza no solo incluye la limpieza moral, sino también la disposición a dejar de lado el enojo y los conflictos, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Al interceder por nuestros hijos, este principio nos invita a examinar nuestro corazón y asegurarnos de que estamos orando desde un lugar de paz y reconciliación. Además, un corazón limpio nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guía para orar conforme a su voluntad, alineando nuestras peticiones con sus planes para nuestros hijos. Orar con un corazón limpio no solo beneficia nuestras oraciones, sino que también nos transforma como padres. Nos enseña a depender más de Dios, a buscar su dirección y a confiar en su fidelidad. En Salmos 24:3-4 se nos dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este pasaje nos desafía a vivir una vida de integridad, no solo por nosotros, sino también por el impacto que esto tiene en nuestras oraciones y en la vida de nuestros hijos. Finalmente, debemos recordar que Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones dispuestos. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa nos asegura que cuando buscamos a Dios con humildad y sinceridad, Él responde con gracia, restauración y poder. Cuando oramos por nuestros hijos, no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos y desde dónde lo decimos. Un corazón limpio y sincero no solo abre las puertas del cielo, sino que también modela para nuestros hijos una relación genuina con Dios. Cada palabra que pronunciamos en oración tiene el poder de desatar la bendición divina, pero es el estado de nuestro corazón lo que marca la diferencia entre una simple petición y una intercesión poderosa. La oración es un acto de fe que requiere persistencia, especialmente cuando se trata de interceder por nuestros hijos. En nuestra humanidad es fácil desanimarnos cuando no vemos respuestas inmediatas, pero la Biblia nos llama a perseverar. Jesús, en Lucas 18:1, enseñó a sus discípulos que siempre deben orar y no desanimarse. Esta enseñanza es un recordatorio poderoso de que nuestras oraciones no son en vano, incluso cuando el tiempo parece extenderse. Cada palabra que elevamos al cielo tiene un impacto eterno, y nuestra constancia en la oración refleja nuestra confianza en Dios y en su fidelidad. Uno de los relatos más emblemáticos sobre la persistencia en la oración es el de la parábola de la viuda persistente. Jesús contó la historia de una mujer que acudía repetidamente a un juez injusto, pidiendo justicia contra su adversario. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente accedió a su petición debido a su insistencia. Jesús concluyó diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Lucas 18:7-8. Este relato nos muestra que si un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuánto más Dios, quien es justo y amoroso, responderá a las oraciones constantes de sus hijos.
La perseverancia en la oración no solo es una muestra de fe, sino también una herramienta que fortalece nuestra relación con Dios. Al interceder constantemente por nuestros hijos, aprendemos a depender más de su guía y a rendirle nuestras preocupaciones. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos invita a orar continuamente, sino que también nos asegura que Dios nos dará paz mientras esperamos su respuesta. En la vida de Abraham, vemos cómo la perseverancia y la fe en las promesas de Dios van de la mano. Aunque pasaron años antes de que se cumpliera la promesa de un hijo, Abraham no dejó de confiar en que Dios haría lo que había dicho. En Romanos 4, 20, 21 se nos dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Este ejemplo nos inspira a no rendirnos, incluso cuando el cumplimiento de las promesas parece lejano. La perseverancia en la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para recibir sus bendiciones en su tiempo perfecto. Persistir en la oración no significa repetir palabras vacías o mecánicas, sino acercarnos a Dios con un corazón sincero y una fe renovada cada día. En Mateo 6, 7, Jesús advirtió contra la vana repetición diciendo: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Este pasaje nos enseña que la persistencia no está en las palabras que decimos, sino en el corazón con el que oramos. Cuando intercedemos por nuestros hijos, nuestra constancia debe estar basada en una relación viva con Dios, donde cada oración sea una expresión de nuestra confianza en su amor y su poder. La historia de Elías nos muestra cómo la perseverancia en la oración puede traer resultados milagrosos. Durante una sequía en Israel, Elías oró fervientemente para que lloviera, siguiendo la promesa de Dios. Subió al monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y envió a su siervo 7 veces a mirar al horizonte. Aunque no había señales inmediatas de lluvia, Elías no se desanimó. En la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube y poco después cayó una gran lluvia. Este relato, en 1 Reyes 18:8, 41, 45, nos enseña que la oración persistente, combinada con la fe en las promesas de Dios, puede desatar su poder en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. En nuestras oraciones por nuestros hijos, la persistencia no solo tiene un impacto espiritual, sino también emocional. Nos ayuda a cultivar un espíritu de esperanza y a enfocarnos en las promesas de Dios en lugar de en nuestras preocupaciones. En Salmos 37, 7, 9 se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, ni por los que maquinan planes malvados. Reprime tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Este pasaje nos invita a mantener la calma y la confianza mientras persistimos en nuestras oraciones, sabiendo que Dios siempre está obrando. La vida de Daniel es otro ejemplo inspirador de constancia en la oración. A pesar de enfrentarse a la persecución, Daniel oraba 3 veces al día, abriendo las ventanas hacia Jerusalén como un acto de fe. En Daniel 6:10 leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas abiertas en su habitación hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta rutina de oración no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también lo preparó
para enfrentar el desafío del foso de los leones. Al igual que Daniel, nuestras oraciones constantes nos capacitan para enfrentar los desafíos que puedan surgir en la vida de nuestros hijos. La persistencia también nos ayuda a esperar con paciencia los tiempos de Dios. En Hebreos 6:12 se nos exhorta: no se vuelvan perezosos, sino imiten a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia no es pasiva, sino una actitud activa de fe que nos impulsa a seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Cada vez que elevamos una oración, estamos depositando nuestras esperanzas en las manos de aquel que nunca falla. La oración persistente también tiene el poder de influir en las generaciones futuras. En el Nuevo Testamento encontramos a la madre y la abuela de Timoteo, quienes modelaron una fe constante que impactó profundamente su vida. En 2 Timoteo 1:5, Pablo escribe: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también habita. Este ejemplo nos muestra que nuestras oraciones y nuestro testimonio pueden dejar un legado espiritual en nuestros hijos y en las generaciones por venir. En nuestras oraciones por nuestros hijos es fundamental recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso en nuestras debilidades. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso cuando no sabemos cómo orar, Dios está obrando en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Persistir en la oración también nos recuerda que el poder no está en nosotros, sino en Dios. En Efesios 3:20-21 se nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir, según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos invita a confiar en que Dios siempre tiene un plan mayor y que nuestras oraciones son parte de su propósito eterno. Cuando perseveramos en la oración, no solo vemos respuestas, sino que también experimentamos una transformación interna. Dios utiliza estos tiempos para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. Cada oración que elevamos por nuestros hijos es una semilla plantada en tierra fértil, que dará fruto en su tiempo perfecto. La persistencia en la oración no es solo una disciplina, sino un acto de amor y confianza en el Dios que nunca nos abandona. El tiempo de Dios es un misterio que a menudo desafía nuestra comprensión humana. Cuando oramos por nuestros hijos, es natural desear respuestas rápidas y visibles, pero las Escrituras nos enseñan que Dios responde en su tiempo perfecto, ni antes ni después. En Eclesiastés 3:11 se nos asegura: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta declaración no solo nos invita a confiar, sino también a descansar en el hecho de que Dios siempre obra de acuerdo con su sabiduría infinita, incluso cuando no entendemos su plan. La vida de Abraham y Sara es un testimonio vivo de esta verdad. Dios prometió que serían padres de una gran nación, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. En ese tiempo de espera, enfrentaron dudas, frustraciones e incluso intentaron adelantarse al plan de Dios al concebir a Ismael. Sin embargo, cuando Isaac finalmente nació, lo hizo en el momento exacto que Dios había determinado. En Génesis 21:1-2 leemos: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este relato nos muestra que confiar en el tiempo de Dios no solo es un acto de fe, sino también una oportunidad para ver su gloria manifestarse de maneras inesperadas. Confiar en los tiempos de Dios no significa resignarse, sino rendir nuestras ansiedades a Él
sabiendo que su reloj divino nunca se equivoca. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos recuerda que nuestras perspectivas son limitadas y que solo Dios tiene la visión completa de lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al orar por nuestros hijos, esto significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La historia de Lázaro es un ejemplo impactante de cómo el tiempo de Dios siempre produce un propósito mayor. Cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, no acudió de inmediato, sino que esperó 2 días antes de ir. Para los que estaban cerca de Lázaro, esto pudo haber parecido una demora innecesaria, pero Jesús tenía un plan mucho más grande: revelar la gloria de Dios a través de un milagro que nadie esperaba. En Juan 11:4 Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando finalmente llegó y resucitó a Lázaro, quedó claro que su demora no era una indiferencia, sino una oportunidad para mostrar su poder de una manera que fortaleciera la fe de todos los presentes. Al orar por nuestros hijos, debemos recordar que las demoras de Dios nunca son abandonos, sino preparaciones para algo más grande. El tiempo de Dios también nos enseña paciencia y humildad, 2 virtudes esenciales en nuestra relación con Él. En Salmos 27:14 se nos exhorta: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Este llamado no es solo a la pasividad, sino a una espera activa que se sostiene en la fe y la confianza en su fidelidad. Cuando oramos por nuestros hijos, cada momento de espera es una invitación a depender más profundamente de Dios y a descansar en su soberanía. En la vida de José vemos cómo los tiempos de Dios están diseñados para preparar nuestros corazones y nuestras circunstancias. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente antes de convertirse en el segundo al mando en Egipto. Durante años pudo haber sentido que su vida estaba fuera de control, pero Dios estaba obrando en cada paso. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para llevar a cabo lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este versículo no solo subraya la fidelidad de Dios, sino también su capacidad para usar incluso los momentos más difíciles como parte de su plan perfecto. Cuando confiamos en los tiempos de Dios, también aprendemos a soltar el control. Esto puede ser especialmente desafiante cuando se trata de nuestros hijos, porque como padres queremos protegerlos y guiarlos en cada paso. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que nuestro papel no es controlarlo todo, sino confiar en que Dios, quien los ama más de lo que nosotros podemos imaginar, está dirigiendo cada aspecto de sus vidas. La vida de Noé es otro ejemplo de cómo el tiempo de Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. Dios le ordenó construir un arca en un momento en que no había señales de lluvia, y Noé obedeció fielmente durante años, a pesar de la incredulidad y el ridículo de quienes lo rodeaban. En Hebreos 11:7 se nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. La fe de Noé en el tiempo de Dios no solo preservó a su familia, sino que también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Al orar por nuestros hijos, esta misma fe nos sostiene, sabiendo que nuestras oraciones están alineadas con un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. En ocasiones, los tiempos de Dios también nos confrontan con nuestras propias expectativas y nos enseñan a confiar en su sabiduría
incluso cuando no comprendemos. María y Marta, al enfrentarse a la muerte de Lázaro, tuvieron que aprender que los planes de Jesús no siempre se alinean con nuestras urgencias. Sin embargo, el resultado fue un milagro que no solo fortaleció su fe, sino que también testificó del poder de Dios a todos los que estaban presentes. Al orar por nuestros hijos, debemos recordar que, aunque nuestras expectativas puedan ser diferentes, el plan de Dios siempre es para su gloria y nuestro bien. La confianza en el tiempo de Dios también nos libera de la ansiedad y nos da paz. Filipenses 4, 6, 7 nos asegura: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que su tiempo es perfecto y que Él está obrando incluso en los momentos de espera. En nuestras oraciones por nuestros hijos, el tiempo de Dios nos enseña a depender completamente de Él y a confiar en su fidelidad. Cada momento de espera es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y recordar que su reloj divino nunca falla. Mientras oramos, podemos estar seguros de que Dios está obrando, no solo para responder a nuestras peticiones, sino también para moldear nuestras vidas y las de nuestros hijos, de acuerdo con su propósito eterno. La gratitud es un acto de fe que tiene el poder de transformar nuestras oraciones y nuestro corazón. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver las respuestas, estamos declarando nuestra confianza en su soberanía y bondad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta exhortación no significa que demos gracias por los desafíos en sí, sino que aprendamos a reconocer la presencia y el propósito de Dios en medio de ellos. En nuestras oraciones por nuestros hijos, la gratitud anticipada no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe mientras esperamos su intervención. En la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, encontramos un ejemplo poderoso de cómo la gratitud revela el corazón de quienes han sido tocados por Dios. Cuando Jesús sanó a estos hombres, solo uno de ellos regresó para dar gracias. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Lucas 17:19. Este relato no solo destaca la importancia de expresar agradecimiento, sino también cómo la gratitud es una evidencia de fe. Al orar por nuestros hijos, la gratitud anticipada no solo reconoce lo que Dios ya ha hecho, sino también lo que sabemos que hará en su tiempo perfecto. Cuando agradecemos a Dios antes de recibir una respuesta, estamos actuando en la fe que describe Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta actitud nos lleva a un lugar de paz y confianza, recordándonos que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es una declaración de que confiamos en su carácter y en sus promesas, independientemente de las circunstancias. Un ejemplo conmovedor de esta fe anticipada se encuentra en la vida de Pablo y Silas, quienes al estar encarcelados injustamente comenzaron a orar y alabar a Dios. En Hechos 16, 25, 26 se nos dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este acto de gratitud y alabanza, incluso en medio de la adversidad, no solo les liberó físicamente, sino que también transformó el entorno espiritual. Cuando agradecemos a Dios por lo que hará en la vida de nuestros hijos, no solo estamos orando, sino también desatando un ambiente de fe y esperanza que impacta todo a nuestro alrededor. La gratitud también nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, alejándonos de las preocupaciones
y enfocándonos en las bendiciones. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la gratitud no solo es un acto espiritual, sino también una fuente de paz y fortaleza emocional. Al orar por nuestros hijos, podemos agradecerle a Dios por su amor constante, su protección y su plan perfecto, incluso antes de ver cómo esos planes se desarrollan. En la historia de Ana, la madre de Samuel, vemos cómo la gratitud fue una parte esencial de su relación con Dios. Después de años de orar por un hijo, Ana recibió la respuesta que tanto había esperado. Sin embargo, en lugar de aferrarse a la bendición, cumplió su voto y dedicó a Samuel al Señor. En 1 Samuel 2:1-2, Ana expresa su gratitud con un cántico. Mi corazón se regocija en el Señor mi poder se exalta. Mi boca se burla de mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación. No hay nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Su agradecimiento no se limitó al cumplimiento de su petición, sino que se extendió a la fidelidad y grandeza de Dios. Este ejemplo nos inspira a dar gracias, no solo por las respuestas específicas, sino por quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. La gratitud también nos enseña a confiar en el carácter inmutable de Dios. En Santiago 1:17 se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Al orar por nuestros hijos, podemos agradecerle a Dios por su bondad y su fidelidad, sabiendo que Él es constante y siempre busca lo mejor para nosotros. Esta actitud de agradecimiento nos ancla en su amor, dándonos la seguridad de que nuestras oraciones están en las manos de un Dios que nunca falla. Un corazón agradecido también tiene el poder de impactar a las generaciones futuras. En Salmo 78:4, el salmista declara: no las ocultaremos a sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Cuando cultivamos un espíritu de gratitud, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también modelamos para nuestros hijos cómo vivir una vida llena de fe y esperanza. Cada vez que damos gracias, estamos sembrando en ellos un legado de confianza en Dios, mostrándoles que pueden depender de Él en todas las circunstancias. En la historia de los israelitas en el desierto, vemos cómo la falta de gratitud puede ser un obstáculo para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. A pesar de haber sido liberados de Egipto y de experimentar milagros como el maná diario, el agua de la roca y la columna de nube y fuego que los guiaba, los israelitas murmuraban y se quejaban constantemente. En Números 14:27, Dios expresa su descontento. ¿Hasta cuándo esta comunidad perversa seguirá murmurando contra mí? He oído las quejas de los israelitas contra mí. Este relato nos recuerda que la falta de gratitud nos aleja de las promesas de Dios, mientras que un corazón agradecido nos posiciona para recibir su favor y su gracia. Al orar por nuestros hijos, la gratitud también nos ayuda a rendir nuestras expectativas a Dios, confiando en que sus planes son mayores que los nuestros. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje nos invita a dar gracias incluso por los momentos difíciles, sabiendo que Dios está obrando en todo para nuestro bien. La gratitud no niega el dolor ni las luchas, pero nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y enfocarnos en la fidelidad de Dios. Cuando agradecemos a Dios anticipadamente, también estamos declarando nuestra esperanza en su poder transformador. En 2 Corintios 4:15, Pablo escribe:
Todo esto es para beneficio de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga que la acción de gracias abunde para la gloria de Dios. Este acto de gratitud no solo honra a Dios, sino que también testifica de su poder a quienes nos rodean, mostrando que nuestra fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos. Finalmente, la gratitud nos lleva a un lugar de alabanza, donde reconocemos la grandeza de Dios y su obra en nuestras vidas. En Salmos 104 se nos exhorta: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Esta invitación nos recuerda que la gratitud no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también una forma de entrar en su presencia y experimentar su amor de manera más profunda. Al orar por nuestros hijos, cada palabra de gratitud nos acerca más a Él, fortaleciéndonos mientras esperamos su perfecta voluntad. Cuando aprendemos a agradecer a Dios, incluso antes de ver las respuestas, nuestras oraciones se convierten en un acto de fe y adoración. La gratitud transforma nuestra perspectiva, nos conecta con el corazón de Dios y nos permite caminar en paz, sabiendo que su plan para nuestros hijos es bueno, agradable y perfecto. Orar por nuestros hijos es mucho más que un acto espiritual. Es una expresión de amor, fe y obediencia a Dios. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto cómo cada oración puede convertirse en un instrumento poderoso para proteger, guiar y bendecir la vida de quienes más amamos. Desde la fe inquebrantable que activa las promesas de Dios hasta la gratitud anticipada que transforma nuestras oraciones, cada clave nos ha recordado que nuestras palabras no son en vano, sino que tienen el poder de mover montañas y abrir puertas al propósito divino. Cuando oramos con fe y convicción absoluta, nos posicionamos para ver la mano de Dios obrando en la vida de nuestros hijos. La fe no solo es el motor de nuestras oraciones, sino también la llave que abre los cielos. Hebreos 11:6 nos asegura: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este versículo nos invita a orar con la certeza de que Dios no solo escucha, sino que también responde de maneras que exceden nuestras expectativas. Ser específicos en nuestras peticiones nos ayuda a alinearnos con el corazón de Dios, presentándole nuestras necesidades con claridad y confianza. Cuando pedimos con intención, como Ana al clamar por un hijo, reconocemos que Dios es capaz de proveer cada detalle de nuestras vidas. Filipenses 4:6 nos exhorta: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este tipo de oración no solo refleja nuestra confianza, sino también nuestra disposición a depender completamente de Él. Declarar la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos añade poder a nuestras oraciones. Las Escrituras no son solo palabras escritas, sino promesas vivas que tienen el poder de transformar realidades. Isaías 55:11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando proclamamos pasajes como Salmos 91 o Proverbios 22:6 sobre nuestros hijos, estamos invocando la autoridad de Dios sobre sus vidas, creando un muro de protección espiritual. Un corazón limpio y sincero nos permite acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que nuestras oraciones no están siendo obstaculizadas. Salmos 66:18 nos advierte: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este recordatorio nos anima a examinar nuestras vidas, a perdonar y a buscar la dirección del Espíritu Santo, para que nuestras oraciones sean una expresión genuina de nuestra fe y amor por nuestros hijos. La persistencia en la oración no solo refleja nuestra fe, sino también nuestra resistencia ante las dificultades. Lucas 18:1.
Nos llama a orar siempre y no desanimarnos, recordándonos que Dios responde a los que claman a Él día y noche. La perseverancia de figuras bíblicas como Elías y Daniel nos enseña que cada oración es una semilla que en el tiempo perfecto de Dios dará fruto. Nuestra constancia no solo trae respuestas, sino que también fortalece nuestra relación con Él. Confiar en los tiempos perfectos de Dios es una de las lecciones más desafiantes y enriquecedoras. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo nos invita a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Historias como las de Abraham y Sara y el milagro de Lázaro nos muestran que incluso las demoras tienen un propósito divino. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer en fe y ver la gloria de Dios revelarse de maneras inesperadas. Finalmente, la gratitud es el sello que transforma nuestras oraciones en actos de adoración. Cuando agradecemos a Dios anticipadamente, estamos declarando nuestra confianza en su carácter y en su fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos libera de la ansiedad y nos llena de paz, recordándonos que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está obrando a nuestro favor. Al aplicar estas claves, no solo protegemos a nuestros hijos espiritualmente, sino que también les dejamos un legado de fe que perdurará por generaciones. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado para interceder, pelear batallas espirituales y sembrar semillas de esperanza en la vida de nuestros hijos. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de cambiar destinos, de abrir puertas y de traer el cielo a la tierra. Orar por nuestros hijos no es un acto pasivo, sino una misión activa que requiere fe, compromiso y perseverancia. Al hacerlo, no solo estamos pidiendo la intervención divina, sino también alineando nuestras vidas con el propósito eterno de Dios. Cuando nos rendimos a Él, confiamos en su tiempo perfecto y agradecemos anticipadamente por lo que hará, nuestras oraciones se convierten en un testimonio vivo de su poder y su amor. Dios nos ha llamado a ser guardianes espirituales de nuestros hijos y la oración es el medio por el cual cumplimos ese llamado. Al orar por ellos, estamos reconociendo que pertenecen primero a Dios y que Él tiene un plan perfecto para sus vidas. Isaías 54:13 nos asegura: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a confiar plenamente en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Cada vez que elevamos una oración por nuestros hijos, estamos participando en una obra divina que trasciende el tiempo y las circunstancias. Nuestras oraciones tienen el poder de protegerlos, guiarlos y abrirles el camino hacia el propósito que Dios tiene para ellos. No importa cuán grandes sean los desafíos, nuestras oraciones son un recordatorio de que Dios siempre tiene la última palabra. Hoy más que nunca necesitamos ser padres que oran con fe, con convicción y con gratitud. Cada una de estas claves nos equipa para interceder con poder y efectividad, sabiendo que nuestras oraciones no solo protegen a nuestros hijos, sino que también los acercan al propósito eterno de Dios. ¿Estás listo para orar con un corazón lleno de fe y esperanza, confiando en que Dios está obrando en cada detalle de sus vidas? Entonces comienza ahora, sabiendo que tus palabras no son solo súplicas, sino semillas que darán fruto eterno en el tiempo perfecto de Dios.